cuáles de las acciones debe realizar el profesor para lograr su propósito, ¿no? Entonces, dice las alternativas: configurar la opción de solicitar confirmación de lectura, configurar la opción etiquetar como destacado, configurar la opción de respuesta automática. Eh, Hay que saber el propósito. Nos está pidiendo cuál de las acciones permite lograr su propósito. ¿Cuál es el propósito? Que abran dicho correo, el correo que he enviado. ¿Ya? Entonces, ¿qué más? El otro propósito, el docente debe conocer desde ya, al momento que abran el dicho correo, pues le envíe un mensaje de confirmación. En tal sentido, si dice de confirmación, podemos ya elegir la primera, ¿no? Configurar la opción de solicitar confirmación de lectura. Y eso se hace eh, la, ah, desde desde la opción de envío de correo, de mensaje, desde el correo del emisor, porque donde dice configurar la opción de etiquetar como destacado o configurar la opción de respuesta automática, estas dos opciones corresponde a las opciones eh, del, a las opciones del destinatario. ¿Ya? Muy bien, genial. Ahora bien, este es lo que nos hemos quedado la última vez en el número 54. Ahora vamos a observar la siguiente, 55. Ya, ahí tenemos otra casuística. Dice: una profesora nota que al reproducir un vídeo que se encuentra en un blog, en algunas ocasiones el vídeo se pone lento o se paraliza. Usualmente, los vídeos que visualiza la profesora se reproducen automáticamente y en una calidad de 1080 de alta definición, high definition. ¿Ya? ¿Cuál de las siguientes acciones permitiría solucionar el problema presentado? Reiniciar el navegador que está utilizando, reducir la calidad de la reproducción del vídeo, abrir el vídeo en una ventana nueva del navegador. Entonces, mientras ustedes pueden hacer las de lectura, vamos a subrayar. A ver, ya. A ver, dice: una profesora nota que al reproducir reproducir el vídeo, entonces el problema está en la reproducción del vídeo, ¿no es cierto? Entonces, vamos a, vamos a subrayar. La intención es en la reproducción del vídeo. Subrayamos esa parte, ¿ya? Al reproducir el vídeo que se encuentra en un blog, ¿ya? En algunas ocasiones, dicen, el vídeo se pone lento o se paraliza, ¿ya? Ese es el problema. No siempre, en algunas ocasiones. Ya, usualmente, los vídeos que visualiza la profesora se reproducen de manera automática en una calidad de 1080 alta definición, 1080, ¿no? En alta definición. Entonces, vamos visualizando las alternativas. El problema es el que el vídeo se pone lento o se paraliza. ¿Y dónde estás reproduciendo el vídeo? En un blog, no en su máquina, o sea, en un navegador de internet. ¿Ya? A ver, estimados colegas, ¿cuál sería vuestra alternativa?
A dice reiniciar el navegador que se está utilizando, reducir la calidad de la reproducción del vídeo o abrir el vídeo en una ventana nueva del navegador. Gracias, maestro Santos. A ver, ¿y a los demás colegas qué dicen? Gracias, maestro Oscar. Néstor, bien, bien. Entonces, ¿por qué no reiniciar el navegador? ¿En qué casos se podría reiniciar el navegador? ¿En qué casos? Si no es para este problema, ¿en qué caso sería? Respuesta, cuando se actualiza. Cuando nosotros actualizamos el navegador, requiere un reinicio del navegador, ¿no? En la parte superior derecha, ¿ya? Va a aparecer de nuestro dispositivo cuando requiere una actualización, una flecha de color rojo, ¿ya? Va a aparecer una flechita de color rojo y va a decir requiere actualización. Y cuando nosotros lo actualizamos, luego nos pide, nos solicita para que funcione el navegador, reiniciemos, ¿no? El aplicativo, el navegador en este caso, ¿ya? Solo en esos casos, ¿no? Otro, entonces, abrir el vídeo en una ventana nueva del navegador. Eh, Eso sería presentaría el mismo problema. ¿Por qué? Porque prácticamente en el mismo navegador, así cambiemos a otra pestaña o otra ventana, pues el vídeo va a seguir teniendo el problema. Entonces, este, la solución es reducir la calidad del vídeo. Ahora, vamos a hacer rapidísimo eh, esa acción. ¿Ya? A ver, ejemplo. Vamos a ver, no de un blog, pero más bien de una red social que ya conocemos bastante, ¿verdad? Ya. Cualquier vídeo, vamos a cargar. Ya. Vamos a ver, por ejemplo, derivadas. Ejemplo, es algo que se me ocurre, ¿ya? Un problemita de derivadas, ¿ya? Listo. ¿Todavía sigues buscando ayuda en matemáticas en canales de YouTube? ¿Los videos de 2006 aún te ayudan? ¿Cansado? Entonces, va a depender de la, de la capacidad de nuestro equipo, también de la capacidad de nuestra conectividad, ¿ya? Va a depender de eso. Si nosotros tenemos experiencia de navegación por encima de los 50 megabytes para arriba, no- vamos a poder visualizar en mayor calidad, ¿ya? Pero si tenemos menor velocidad de conexión o de conectividad o de internet, entonces vamos a tener que cambiar, ¿ya? Vamos a tener que cambiar la calidad. Por ejemplo, aquí en este caso, la calidad está en automática en 360, ¿no? Ahí está. Podemos, por ejemplo, en YouTube a 720, 480, 360, 240, 144. Ahora, ¿cuál es eh, en cuál de las opciones se ve con mayor calidad el vídeo o la imagen? Por supuesto, a 720 en este caso, ¿ya? Y en la casuística nos dice a 1080, ¿ya? En este caso, en esta red social tenemos un máximo de 720. Va a depender, por supuesto,
de la velocidad de conexión que se tiene a Internet, ¿ya? Entonces, si por A o B, en una experiencia de observar video, es lento o se paraliza, entonces directamente nos vamos a configuración y seleccionamos la menor calidad. De hecho que va a ser fluido, pero no se va a paralizar. Va a ser fluido y la calidad de hecho va a bajar, ¿no? Entonces, la respuesta a esta pregunta es reducir la calidad de la reproducción del vídeo, ¿no? En caso que a 1080 píxeles no pueda reproducirse correctamente, ¿no? Bien, eso, entonces, en todo caso, quedamos con esa alternativa. Y bien, bien dicho, maestro Santos Oscar Néstor, sí, correcto. Gracias por la participación. Vamos a pasar rápidamente. El, ya, a otra. Acá tenemos una casuística, ¿ya? Dice, un profesor tiene como propósito elaborar un cuestionario con preguntas de alternativa múltiple para compartirlo con los estudiantes. Por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor en un formato SCORM. ¿Cuál es una característica de los softwares de autor en un formato SCORM? Son invulnerables por códigos maliciosos. Su entorno gráfico presenta plantillas predeterminadas. Sus actividades se compilan en archivo ejecutable. A ver, estimados colegas, para esto vamos a recordar, ¿no? ¿Qué es archivos SCORM? A ver, ya. Y al mismo tiempo en este caso, vamos subrayando, ¿ya? El, el, pros- el profesor tiene como propósito elaborar un cuestionario. Está elaborando un cuestionario. Ese es para empezar, ¿ya? Un cuestionario tiene varias preguntas, ¿ya? Con preguntas de alternativa múltiple todavía dice, ¿no? Ya está. Para compartirlo con los estudiantes. Por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor. ¿Qué es un software de autor, colegas? Ejemplo de software autor, ¿ya? Con un formato SCORM. De hecho, que nosotros en alguna experiencia pudimos haber elaborado un cuestionario con preguntas con alternativa múltiple, por ejemplo, en formulario de Google o en este formulario también de Microsoft Forms. Pero en este caso, nos dice que ha decidido utilizar un software de autor. Ejemplo de software de autor. A ver, ya, porque de esta puede derivar otra pregunta, ¿no? A ver, ¿cuál de los son los programas software de autor que permiten elaborar cuestionario en formato SCORM? A ver, ¿alguna alternativa, por favor? Excel Learning, excelente, maestro. Excel Learning va uno, otro. Muy bien, vamos allá. La contribución de uno de los colegas, el Excel Learning es uno. Otra, ¿cuál sería?
Otra alternativa. Ya tenemos también, ¿alguna vez escucharon el software? A ver. Constructor 8NX. Muy bien. Otro. El Ardora. ¿Recuerdan Ardora? Ya. Otro. El Excel Learning. Muy bien, eso es bueno. Camtasia. Mm, aunque Camtasia sería ahí está. El maestro Néstor. Click, ¿no? Java Click, J Click. Así es. ¿No? Entonces, eh, bien, estimados maestros. Entonces, ya más o menos podemos, ya hemos enumerado, ¿no? ¿Cuáles son los programas? Aquí vamos a poner entre paréntesis, vamos a embeber esto. Los softwares de autor, ¿ya? Los softwares de autor son el Excel Learning, sí, muy bien. El, el Click o J-Click también, ¿no? Otro, el Ardora, ¿ya? También se puede hacer con dentro del Moodle, ¿ya? En el Moodle. eh, Acá, el constructor 18x también, ¿sí? Ya. Ujú. El hot potatoes, etcétera, ¿no? Etcétera, ya. ¿Qué es lo que permiten hacer estos softwares de autor? Permiten construir de cero, ¿ya? Un conjunto de actividades. Tú los puedes construir utilizando diversos elementos de tu propia autoría, ¿ya? Tales como preguntas, en este caso dice, ¿no? Preguntas de alternativa múltiple. Esa es una de ellas. Se puede hacer todo un conjunto de actividades, pero acá nos está indicando que la actividad es preguntas con alternativa múltiple, que puede ser 2, 3, 4, 5 alternativas por cada pregunta. Muy bien. En un formato SCORM, dice, ¿no? ¿Qué significa formato SCORM? ¿Qué es formato SCORM? A ver, ¿será el formato SCORM? ¿Será también, estaríamos entendiendo como extensión de un tipo de archivo? ¿Mm? ¿Será lo mismo que las extensiones o formatos de archivos? ¿No? En realidad el SCORM es una sigla, ¿ya? Es una sigla, este, como podríamos estar de repente, S significa pues de compartir, ¿no? De share, ¿ya? Viene de contenido, objeto, ¿no? Reference, model. Modelo referencial de objeto o contenido compartible, ¿ya? Que se pueda compartir, ¿ya? Eso es. Entonces, este eh, es un conjunto de actividades que contiene este, referencias, ¿no? Referencias, objetos que se puede compartir, ¿ya?
Y en este caso son preguntas o alternativa múltiple. Ahora bien, el score, por lo tanto, no es un formato, no es un formato de, no es una extensión, ¿ya? No es una extensión. Más bien, es, es una forma de hacer el trabajo, ¿ya? Unas preguntas detrás de otras, con cada uno con características independientes, ¿ya? Ahora bien, dice, ¿cuál es la característica de los softwares de autor en un formato SCORM? Son invulnerables por códigos maliciosos. Nos está diciendo que es, son archivos que no se puede infectar, archivos que no se pueden dañar. ¿Será cierto eso? Estimados colegas, no existe un archivo que sea invulnerable, que sea totalmente este, libre, ¿no? De algún ataque. ¿Ya? Siempre va a haber, la vulnerabilidad siempre está a la orden. Por lo tanto, no sería la alternativa que corresponda. Ahora, aquí dice, sus actividades se compilan en archivos ejecutables exe. Mm, Los archivos ejecutables exe, estimados colegas, tienen una característica eh, propia. ¿Cuál es? Que está elaborado en función a códigos con un determinado lenguaje de programación. ¿Ya? Los exes netamente están construidos en función a un lenguaje de programación. Y en este caso, el exe es referido al sistema operativo Windows, ¿no? Entonces, los archivos exe no son más que nada instalables, ¿ya? De ejecutar, de cargar todo un conjunto de instrucciones sobre el sistema operativo. Por lo tanto, los archivos exe, esa alternativa estaría descartándose, ¿ya? Más bien, es una de las características, dice, su entorno gráfico presenta plantillas predeterminadas. ¿Qué significa eso? Que el software autor, tales como el Excel Learning, el JClick, el Ardora, ya nos muestra, nos presenta para que nosotros podamos elaborar las preguntas, ¿no? Ya las formas nos da ya nos da la forma. Ya no vamos a tener problema en estar pues elaborando con códigos de algún lenguaje de programación, sino más bien está prefabricado, digamos así, ya unas plantillas para que nosotros podamos ingresar la pregunta, ¿no? Copiar, pegar la pregunta, luego presentar las alternativas, elegir cuántas alternativas queremos, 3, 4, 5, etcétera. Y también dentro de las alternativas, de repente, elegir el tipo de dato que se quiere mostrar, ¿no? Si es numérico, si es gráfico, un vídeo, etcétera. Entonces, una de las características sería que el entorno gráfico presenta plantillas, ¿ya? A ver, una muestra, voy a presentar mi pantalla para que podamos visualizar un poquito más para entender esto. Por favor, sé que necesitamos acelerar, pero también necesitamos reconocer a ver, vamos a ver si tengo aplicativos educativos, voy a mostrarles.
Ya. Bien, estimados colegas, por ejemplo, alguna capacitación a lo anterior, alguna vez hemos hecho este tipo de trabajos, ¿ya? Y ahora que recuerdo, en el 2020 hemos utilizado, pero no, justo como lo que estábamos hablando, ¿no? El Excel Learning, el JClick Autor, el Ardora, ¿ya? Ejemplo de proyectos de Excel Learning. Acá justamente tenemos para que nosotros podamos visualizar a qué me refiero cuando hablo de pantallas. Ya, perdón, de plantillas. Ahí está. Entonces, eh, podemos visualizar ya, en este entorno, el Excel Learning se ejecuta en un navegador de Internet. Ya no es un aplicativo independiente como el JClick Autor, ¿ya? Utiliza como, este, como entorno al navegador, ¿ya? Entonces es así, por ejemplo, aquí nosotros tenemos justamente el cuestionario SCORM, dice, ¿ve? Este es de lo que estuve hablando. Ejemplo de cuestionarios SCORM, donde te da una plantilla para que tú puedas poner el título, ¿ya? Y para que puedas incluso plantear la pregunta y también plantear las opciones, ¿no? ¿Cuál van a ser las opciones? Y las alternativas. Y también elegir cuál de ellos va a ser la alternativa correcta, ¿ya? Esta es la plantilla, el cuestionario SCORM, ¿ya? Y este es uno de los softwares de autor, ¿ya? Es un software educativo, ¿ve? Entonces, ¿qué cosa es lo que nos presenta? ¿Cuál es la característica? Es el que nos presenta los, las plantillas, que nos facilita elaborar las preguntas, ¿ya? En cambio, un exe, estimados colegas, el archivo exe, en este caso no tendríamos estas plantillas, más bien tendríamos un lenguaje de programación para poder justamente elaborar estos cajones y también directamente las preguntas con las alternativas, ¿ya? Es otro formato, ¿ya? Entonces, valga la aclaración, por favor, ¿sí? Por lo tanto, sí, maestro Santos, sería la alternativa B. Su entorno gráfico presenta plantillas predeterminadas. Así es. Esa sería la alternativa a esta pregunta, ¿no? La alternativa correcta. Bien, vamos a ver otro caso. Un profesor tiene como propósito elaborar un cuestionario con preguntas de alternativa múltiple para compartirlo con los estudiantes. Por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor en un formato SCORM. Bien, el contexto es lo mismo, ¿ya? Pero la pregunta es distinta. ¿En qué formato se debe exportar el cuestionario para compartirlo con los estudiantes? ¿Ya? Por cierto, esta pregunta que acabamos de resolver tiene el mismo contexto, ¿ya? Es el mismo contexto, ¿ya? El profesor tiene como propósito elaborar un cuestionario con preguntas de alternativa múltiple para compartirlo con los estudiantes. Por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor, ¿no? En formato SCORM. Listo. La primera pregunta a partir de este contexto es: ¿cuál es una característica de los softwares de autor en un formato SCORM? ¿De quién nos pregunta? ¿De qué nos pregunta? De los softwares. ¿Sí?
de los software nos está preguntando en esta primera parte. Y en esta segunda es el mismo contexto, solo que la pregunta cambia. ¿En qué formato se debe exportar el cuestionario para compartirlo con los estudiantes? ¿Sí? Ya. Este, creo que como respuesta a esta pregunta, incluso ya les acabo de mostrarles, ¿no? ¿Qué es lo que utiliza el, por ejemplo, el Excel Learning para, para mostrar, ¿no? El cuestionario? A ver qué nos dice. Ah, ya, perdón. Gracias. Entonces, un momentito, por favor. Gracias, gracias. Allá nos está mostrando. Ok. Un momentito. Ya. A ver, ¿me confirma si se puede visualizar ya, por favor? Ya, gracias. A ver, de paso, voy a crear un monitor un momentito. Ya es importante cuando de repente hacemos este tipo de reuniones, tener un dispositivo adicional para hacer el monitoreo, ¿no? Todo lo que estamos realizando se observa en el monitor, pero solo que en el monitor no debe tener sonido. Ya, bien, gracias. Entonces voy a hacer una repetición de la última parte. Ya fíjense, el contexto, acá del número, bueno, dice 47, ¿no? El contexto es que el docente o el profesor tiene como propósito elaborar el cuestionario con preguntas de alternativa múltiple. Ya está. ¿Para qué? Para compartirlo con los estudiantes. Listo. Ahora, por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor en un formato SCORM. Ya, gracias a sus participaciones, ya sabemos cuáles son los programas o softwares de autor, ¿ya? Y también les había mostrado, así es, les había mostrado
entre los aplicativos educativos, ¿sí? Uno de los programas de autor es Ardora, como están viendo. Otro es el Excel Learning, sí, también han mencionado. Otro, el JClick Autor, ¿no? Eh, bueno, en este caso, estos programas. Ejemplo, nos pedía, ejemplo de acá de Excel Learning, ¿ya? Ajá, ya ahora sí la están viendo. Ya. Ejemplo, se puede hacer un conjunto de actividades, ¿no? Para poder compartir con los estudiantes. Excel Learning utiliza, ¿ya? Utiliza el, el entorno de una página web para poder editarse, ¿ya? Ejemplo, acá en donde dice actividades interactivas, es una de las herramientas de este programa. Podemos visualizar donde dice cuestionarios SCORM, justamente para experimentar. Y nos está preguntando, ¿cuál es la característica? Mira, fíjate la pregunta que nos dice. ¿Cuál es una característica de los softwares de autor? Nos está preguntando sobre la característica, ¿ya? Hay varias características, pero una de ellas, una característica de los softwares de autor en un formato SCORM. ¿Cuál es la característica? Su la invulnerabilidad, que las actividades se compilan como archivos ejecutables o que su entorno gráfico presenta plantillas predeterminadas. Entonces, como estamos visualizando, fíjese, ¿no? Ahí está el cuestionario SCORM. ¿Qué es lo que presenta? Plantilla, ¿eh? Es una plantilla donde nosotros podemos copiar y pegar la pregunta que deseamos formular al estudiante. Y luego, ¿qué más nos da? ¿Cuál sería la opción correcta? Y añadir otras opciones para que sean los distractores. ¿Ve? Añadir otras opciones. Igual nos dice que podemos añadir otra pregunta. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nos muestra este cuestionario SCORM? En este ejemplo, ¿no? Del Excel Learning, que tiene plantillas. ¿Y cuál es el entorno que utiliza Excel Learning? Es un navegador. Y los navegadores, ¿en qué formato están? Todas las páginas web, ¿en qué formato están? Ya eso también, para responder a la pregunta que a continuación se presenta. Y ahí está. Es el mismo contexto. Un profesor tiene como propósito elaborar un cuestionario con preguntas de alternativa múltiple para compartirlo con los estudiantes. Por esta razón, el profesor ha decidido utilizar un software de autor en un formato SCORM. Ahora la pregunta es otro. En qué formato se debe exportar el cuestionario para compartirlo con los estudiantes? ¿Ya? Rápidamente vamos a subrayar la frase clave de la pregunta. Y la frase clave sería formato, ¿no? Que se debe exportar el cuestionario, ¿no? Ya, o sea, el SCORM se exporta, ¿ya? Las actividades SCORM. O sea, una vez que hemos terminado de elaborar las preguntas, ¿sí? Se exporta y nos pregunta, ¿no? ¿En qué formato debes exportar esos? Entonces, exportaremos en formato texto, tipo texto, o sea, texto en plano. No, ¿verdad? Si va a utilizar
el entorno del SCORM utiliza navegadores, estimados colegas. ¿Ya? Por lo tanto, ya podemos intuir. PNG es una extensión de imagen. Entonces, quedaría el HTML. A ver, vamos a ver cómo lo han participado. Excelente, colegas, excelente. Así es. Ujú. Ahora sí. Muy bien, entonces, gracias. De repente estas aclaraciones, ustedes ya no necesitan memorizar las respuestas a las preguntas, sino más bien analizar y experimentar, ¿no? Experienciar. Y de repente si tienen tiempo o si habría alguna otra oportunidad, sería genial que podamos utilizar, pues, estimados colegas, estos programas estos softwares de autor, ¿no? Para hacer actividades eh, para compartir con nuestros estudiantes, ¿no? No solamente actividades de tipo SCORM, sino de un conjunto de actividades que podemos trabajar, ¿no? Aquí, por ejemplo, dice actividades de GeoGebra, actividades desplegable, lista desordenada, preguntas de elección múltiple, preguntas de selección múltiple, verdadero o falso, de llenar huecos, videos interactivos, etcétera, ¿no? ¿Ve? Entonces sería de repente tema de un trabajo posterior, ¿no? Incluyendo, ¿no? Rúbricas, notas, galería, imágenes, ficheros, etcétera, etcétera. Ya. Entonces, eso lo dejamos para más adelante. ¿Ya? Bien. De esto de conocimiento de software de autor, más que nada está relacionado a la capacidad que el docente tiene sobre el uso de software educativo, ¿no? Por lo menos estoy visualizando que viene un par de preguntas. ¿Ya? Ahora vamos a ver otro asunto. A ver. Aquí hay otro. Un equipo de estudiantes se encuentra elaborando diseños para la confección de polos estampados como parte de un proyecto de emprendimiento. Cada diseño estará compuesto de la siguiente manera. Un mosaico con las siguientes 3 imágenes de la región. ¿Ya? Una imagen de un lugar representativo. Una imagen de una comida típica. Una imagen de una danza. Dice, las imágenes deben estar sobrepuestas en algunas intersecciones. Las intersecciones entre las imágenes deben ser transparentes. Una frase que contenga el nombre de la región, por ejemplo, Ica, ciudad hermosa. Ahora, hasta ahí es la situación, la casuística, el desafío, ¿no? Las condiciones. Y la pregunta viene, ¿qué tipo de programa es el recomendado para elaborar dichos diseños? ¿Ya? Eh, y las alternativas nos dice, un programa de edición gráfica de un solo lienzo, un programa de edición gráfica por capas, un programa de edición gráfica en 3D. Bien, de hecho, se utiliza un programa de edición gráfica para este propósito, porque nos habla de diseño, ¿ya? Entonces allí vamos a tener que eh, discriminar, ¿no? ¿Cuál de los programas son las menos recomendables para el propósito? ¿Ya? Bien, vamos a volver a leer. Un equipo de estudiantes se encuentra elaborando diseños para confección de polo. Ya está. ¿Cuál es la actividad principal?
elaborar diseños. Ya, esa es la actividad principal. ¿Y ese diseño dónde va a estar inserto? Sobre polos. Y el polo, ¿de qué manera ese diseño va a estar impregnado? ¿No? A través del estampado, ¿ya? Como parte de un proyecto de emprendimiento. Listo. Ahora, cada diseño, aquí va la otra característica, ¿no? Cada diseño estará compuesto de la siguiente manera. La composición del diseño, ¿ya? La composición del diseño. Dice, debe haber un mosaico. En ese diseño debe haber un mosaico. ¿Qué más? Que en ese diseño las imágenes deben estar sobrepuestas. ¿Ya? Sobrepuestas. Y en algunas intersecciones, dice, ya está bien. Y es más, esas intersecciones entre las imágenes deben ser transparentes. Ujú. Ya, también nos pide ese detalle. Listo. Ahora, dentro del mosaico, ya dentro del mosaico, debe haber un lugar representativo. O sea, tiene que tener, hacer referencia, una imagen, ¿no? Del, de un lugar representativo. En ese mosaico también debe estar una figura, ¿no? Una imagen de la comida típica y también de una danza, ¿no? Entonces, eso nos está diciendo que ese mosaico contenga estos elementos, ¿ya? Y estos elementos, a la vez, ¿cómo deben estar colocadas? Dice, ¿no? Algunas deben estar, deben intersecarse. Ah, y también unas imágenes sobre otras, sobrepuestas. ¿Ya? Y cuando se generan las intersecciones, es decir, uno encima del otro, esas intersecciones entre las imágenes deben ser transparentes. ¿Ya? Eso significa, cuando habla de transparente, de imágenes PNG, ya, no, ya estamos hablando de eso, ¿no? Imágenes PNG. Listo. Y también ese diseño debe tener debe estar compuesto también por otro elemento. Es una frase, ya está, una frase. Esa frase debe contener el nombre de la región. Por ejemplo, dice, ¿no? Ica, ciudad hermosa. Ya está. Entonces, ya tenemos las características. Todo este conjunto de condición que nos está poniendo, de características del diseño, nos está preguntando con qué programa podemos realizar este diseño. ¿Ve? Entonces, nos está preguntando del tipo de programa, ya que nos permita hacer toda esta tarea. ¿Cuál es el tipo de programa recomendado para elaborar dichos diseños? Bien, sin mucho conocimiento, lo más importante es que nosotros entendamos el contexto. Si nosotros entendemos el contexto, rápidamente podemos dar con la respuesta correcta, ¿ya? Lo más importante es entender el contexto. Y aquí hay unas palabras, claves que nos puede ayudar en esto. La palabra sobrepuesta, otro la palabra transparente, otro las intersecciones, ¿no? Eh, ¿Ve? Estas son características netamente en el procesamiento de imágenes, ¿ya? En el procesamiento de imágenes se utiliza estas acciones de sobreponer, de intersecar y también tener imágenes con imágenes transparentes. ¿Ya?
Ahora, los motivos, bueno, los motivos pueden ser cualesquiera, ¿no? Sencillamente, pues, insertamos las imágenes que tengamos. Y también con lo que es el texto, a la opción de incrustar o insertar texto, podemos agregar, ¿no? La frase. Ya está. Pero ¿dónde está? ¿Dónde se encuentra las acciones que identifican al programa? Es en esta condición, donde nos dice las imágenes deben ser sobrepuestas en algunas intersecciones y las intersecciones entre las imágenes deben ser transparentes. Ya, ahora bien, ¿cuál de estos programas necesitamos para hacer este diseño? Si ustedes han tenido alguna experiencia, esta característica me hace recordar a CorelDRAW, a Photoshop, que son los clásicos, ¿no? Muy bien, ¿ya? Entonces, eh, cuando dice edición de programa, un solo lienzo, cuando es un solo lienzo, es una sola capa, ¿ya? No hay sobreposición, no hay intersección, es más llano. En cambio, cuando dice 3D, eh, las ediciones gráficas en 3D podrían utilizarse, pero más está dado para hacer modelados, moldes para impresoras, por ejemplo, las 3D, en tres dimensiones, ¿no? Largo, ancho y profundidad, para objetos con 3 dimensiones. Entonces, no sería la recomendada esta. Las dos anteriores, cuando dice programa de edición gráfica por capas, ahí sí, se trabaja en 2D. La primera también es 2D, solo que es una sola capa, ¿ya? Y en la segunda dice por capas. Cuando dice capas es plural, significa varias capas. Ahora, la acción donde dice sobrepuesta, uno am, delante del otro o al fondo, entonces ahí nos está hablando de capas. Cuando habla de intersecciones, hay que intersectar las imágenes, estos motivos. Hay que poner uno sobre otro. Nos está hablando de capas. Entonces, así por discriminación y parafraseo, nos podemos dar cuenta, ¿no? Aquí se necesita varias capas. Y si son capas, por ejemplo, en lugar de representativo puedo poner al fondo, ¿ya? Ah, al costado, o más o menos de repente, intersecando, ¿no? Una intersección, creando una intersección entre una imagen y la otra, puedo poner la danza. Y más adelante puedo poner la comida típica. ¿Qué estoy haciendo? Estoy poniendo entre capas. De repente para no ser tan abstracto, se puede utilizar a ver, vamos a ver. El, aquí lo que tengo es si tengo el Photoshop, a ver. Y allí para entender, ¿no? Que esa casuística está relacionado al uso de este diseñador gráfico, que puede ser Photoshop, que puede ser CorelDRAW, ¿no? Las más comunes. No solamente eso, pues hay programas de diseño en línea, como Canvas y otros, ¿no? Como también trazos vectoriales, ¿no? Entonces, a ver, veamos algún archivo. Ojalá tenga para poder visualizar, ¿no? Esas capas, para reconocer más que nada las intersecciones y las sobreposiciones. Ya, a ver.
A ver, un momentico. Ahí está. Sí tengo. Ya en el 2020 hemos realizado un conjunto de, ya, ejemplo, ya, un ejemplo de cualquiera que voy a abrir en este caso, para darnos cuenta más que nada de este sobreposición. Ya está. Por ejemplo, acá ya tenemos varias capas. Estas son las imágenes. Voy a movilizar. A ver, ahí las capas que son visibles ya. Ejemplo acá. El libro. Por ejemplo, acá hay un libro, ¿ya? Ahí está. Por ejemplo, este es un libro. Y el alrededor del libro prácticamente es transparente. Está circulado. Ahora, yo lo puedo colocar ahí y la palabra José está adelante. Entonces, esto es, para empezar, hay tres capas aquí. La primera capa sería el fondo, ¿no? El rectángulo. Entonces, esa es la primera capa. El libro sería la segunda capa y esta donde dice José María Arguedas sería la tercera capa, ¿no? Entonces, también estamos hablando de sobreposición, superposición y también está hablando de intersección. Y la intersección es transparente. Justo donde dice feliz aniversario, este dibujo, hay una intersección. A ver, ¿ve? Yo juntos, aquí estoy juntando dos imágenes, ¿ve? Y, a ver, permítame, de la transparencia, de las intersecciones transparentes, ¿ya? Quisiera que se entienda. A ver, superposición de colores, está bien, la composición. A ver, ya. Aquí tengo, por ejemplo, ahí está, con esta figura lo voy a hacer. Por ejemplo, esta figura estoy juntando con esta otra que está al borde, justo en la esquina, como especie de hoja de color marrón, ¿ya? Eso también es otro objeto. Y cuando lo junto, lo uno, no se sobrepone, significa que está transparente. Hay una intersección. ¿Qué es una intersección? Es la mezcla, digamos, ¿no? Es una mezcla, se está mezclando, ¿no? Entonces, finalmente parecería que es una sola imagen, pero sin embargo no, es una composición, ¿ya? Es una composición. Y bastante que quede claro que son capas, ¿ya? Entonces, ya estaríamos satisfaciendo con este software a la casuística. Listo. Ya. Pasamos a otra pregunta, estimados colegas, ¿ya? Para acelerar un poco más. Aquí tenemos otra. Dice, una estudiante. Allá. Entonces, una sola pregunta referido a lo que es diseño. Aquí tenemos otra pregunta. Una estudiante está desarrollando un prototipo de brazo robótico para una feria de ciencia y tecnología. Ella describe la utilidad de un dispositivo del brazo de la siguiente manera. Este dispositivo permite aumentar y también reducir la velocidad que provee el motor, de acuerdo con la funcionalidad que se le otorgará al brazo robótico. ¿Qué tipo de dispositivo describe a la estudiante? Está hablando de un engranaje, de un tornillo sin fin
o de una espiga de conexión con eje? Bueno, esta es una pregunta interesante, aunque es poco practicado en las instituciones educativas, ¿no? De repente porque falta los equipos, los kits de robótica, no sé si a todas las instituciones les llega, pero tendríamos que experimentarlo esto, ¿no? De repente así a través de este medio no va a ser fácil de identificar, ¿ya? Pero vamos a intentarlo. Entonces dice, una vez más, ¿ya? Una estudiante está desarrollando un prototipo de brazo robótico. Un brazo. ¿Qué es lo que está desarrollando? Un prototipo, ¿ya? Y ese prototipo, ¿qué es lo que tiene? Tiene un brazo robótico, ¿ya? Eso puede ser para que, en este caso dice para una feria de ciencia y tecnología. Bien, no, está bien, puede ser para cualquier motivo, para entender en el área de física, para entender en el área de matemática, de ciencia ambiente, etcétera, etcétera. ¿Ya? Dice, la estudiante describe la utilidad del dispositivo del brazo. Describe la utilidad, ¿ya? De un dispositivo del brazo. Nos dice que el brazo tiene un dispositivo, ¿ya? Tiene un dispositivo ese brazo. Ya está. O sea, es uno de los elementos de cómo está compuesto, ¿no? Entonces, dice lo siguiente. Este dispositivo, está hablando del dispositivo de quién. Ya, esa parte, por favor. Dice, este dispositivo permite aumenta y también reduce la velocidad que provee el motor. ¿Ya? Entonces acá, este dispositivo tiene característica de aumentar, ¿ya? Y también de reducir ese dispositivo, esa pieza, digamos, ¿no? Esa pieza de de ese brazo robótico. ¿Ya? ¿Qué es lo que aumenta y reduce? Aumenta y reduce la velocidad. ¿Velocidad de quién? ¿No? Que provee el motor. Ya está. Velocidad del motor. De acuerdo con la funcionalidad que se le otorgará al brazo robótico, ¿no? De acuerdo a la funcionalidad. Bueno, eso ya es complementario. Pero ¿qué cosa hace ese dispositivo? Aumenta y reduce velocidad que provee el motor. Pero el motor, este, tiene una sola velocidad, ¿no? El motor, trabaja a cierta velocidad. Pero ¿qué es lo que aumenta o reduce la velocidad? De acuerdo a la funcionalidad, ¿no? Porque nosotros prendemos el motorcito, pues tiene un pin, un eje central, y eso le está dando vuelta, pues, a una velocidad constante. Pero dice que ese dispositivo, si le agregamos, le añadimos a ese eje, entonces lo que va a hacer es aumentar o reducir la velocidad. ¿Ya? Entonces, nos dice qué tipo de dispositivo, otra vez nos habla del dispositivo, ese dispositivo, describe de qué tipo de dispositivo está hablando la estudiante. Nos dice de un engranaje y tendríamos que ver, ¿no? Los engranajes. Para más o menos fijarnos, ¿ya? Porque sería mucho mejor si les mostrara dentro del kit estos objetos o estos dispositivos, ¿ya? Pero vamos a ver. Ahora vamos a dar a estos salir.
sin guardar ya. A ver, engranaje. Vamos a entender, ahí está. Los engranajes, queridos colegas, fíjense, si son pequeños, los pequeños, de hecho, va a acercarse a la velocidad del eje del motor. Pero si son más grandes, de repente va a ser lento, va a ir, ¿no? Entonces va a ser más lento el giro que da, ¿ya? Entonces está relacionado, los engranajes estarán relacionados con la velocidad que provee el motor. Por supuesto que sí, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa si pongo un engranaje grande? Entonces, el tiempo en dar un periodo va a ser mayor, entendiéndose por periodo la vuelta, ¿no? Una vuelta completa. En cambio, cuando son engranajes pequeñitos, entonces la vuelta se realiza en menor tiempo. Entonces, estamos hablando de mayor y menor velocidad. Esa sería este, una característica, ¿no? Que el engranaje provee, ¿ya? Otro, conozcamos como dice el otro, tornillo sin fin. Tornillo sin fin. Ya, bien, el tornillo sin fin es por ejemplo, lo vemos en el molino, ¿no? Molino de grano, que seguramente algo antiguamente, pues, en casa, ¿no? Nuestros abuelitos, nuestros padres siempre tenían un molino donde molíamos, ¿no? Los granos, maíz, etcétera. ¿Ve? Entonces, ese tiene un eje. Entonces, este tornillo sin fin, ahí tenemos varios, ¿aumenta, reduce velocidad? No, ya, aquí está este tornillo sin fin. Va a tener la misma velocidad. Si nosotros podemos colocarlo esto en el eje del motor, a la misma velocidad del motor, va a girar, ¿no? Entonces no aumenta ni disminuye. Entonces no sería la alternativa. Ahora dice espiga de conexión con eje. Espiga de conexión con eje. Ya, entonces, sí, está bien. Tendríamos esto, la otra alternativa. Lo buscamos. Ya. Y acá podemos visualizar en esto de brazos robóticos. Ya. Aquí, por ejemplo, esta nos dice, ¿no? Espiga de conexión. Prácticamente, eh, esta espiga, estas son las espigas de conexiones, ¿no es cierto? Ya. Negra. Este negrito que nos permite conectar uno al otro. O acá podemos visualizar un poquito mejor. Ya. ¿Qué es lo que permite unir a las piezas? Son las espigas. ¿Ya? Entonces, estos son los conectores, digamos, ¿no? Entonces, son las espigas de conexión. ¿Ya? Esas son las espigas de conexión, ya sean cortas o largas, que permiten conectar un, un objeto con otro, ¿no? Unir, uniones, digamos. Ya está. Entonces, ello aumenta o reduce velocidad.
Es más, está bastante lejos del propósito. Por último, no sé, más se utiliza para el armado, ¿no? Del brazo robótico, del objeto que se quiere. ¿Ya? Aquí también, ¿ve? Aquí tenemos espiga de conexión. ¿Ve? Acá dice espiga de conexión corta, negra. Ahí. Son las uniones que permite unir piezas. Listo. Por lo tanto, no se relaciona con no se relaciona con la velocidad ¿no? del motor. Así es. Sí, maestro Santos. Hasta ahora utilizamos molino de grano, sí, y allí nosotros vemos pues el tornillo sin fin. Así es. Ya, sí, así es. Por lo tanto, maestro Freddy, como dices, los engranajes aumentan o disminuyen el giro. Así es, ¿no? Muy bien. Entonces, la alternativa que está describiendo la estudiante, entonces el engranaje, ¿no? Entonces, esto quede bastante claro, que nosotros analicemos y ya más o menos con esta, si viene una pregunta relacionada, pues ya ya no vamos a estar memorizando, ¿no? Creo que era la A o la B, porque es posible, es lo más probable que en el examen este, pueden modificar, que ya no va a ser la alternativa A, o pueden ponerlo en la C o no, etcétera. Entonces nosotros tenemos que estar capacitados para eso. ¿Ya? Listo, pasamos a otro, ¿ya? Como parte de una sesión de aprendizaje sobre nuevas tecnologías y su impacto en el ambiente, una profesora tiene como propósito promover en los estudiantes la reflexión acerca de la necesidad de reciclar aparatos electrónicos, aparatos eléctricos y electrónicos. De acuerdo con el propósito de la profesora, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente realizar? Tres alternativas. Proponer a los estudiantes que elaboren fondos de pantalla con frases que promuevan el uso de aparatos eléctricos y electrónicos que sean amigables con el ambiente y que luego configuren estos fondos de pantalla en las computadoras de la institución educativa. Otro, involucrar a los estudiantes en la difusión de un video promocional de una campaña de recolección de aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y malogrados y pedirles que contribuyan a esta campaña trayendo de sus casas algunos de esos aparatos en desuso de la institución educativa. Otro, pedir a los estudiantes que identifiquen sus hábitos de uso de aparatos eléctricos y electrónicos, brindarles páginas web con información confiable sobre los componentes de estos aparatos y su impacto en el ambiente para que elaboren un boletín de difusión en la institución educativa sobre los componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos que sustenten por qué sería o no necesario reciclarlos. Muy bien. En este tipo de preguntas, lo primero, terminamos de hacer una lectura y luego hacemos la relectura, por cuanto las alternativas son largas y tenemos que estar bastante conectados con el contexto, ¿ya? Entonces, ¿qué dice? Como parte de una sesión de aprendizaje, ya está. Eso es el pretexto sobre nuevas tecnologías y su impacto en el ambiente. Ahí está. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que quieren hacer? ¿No? Aprender. ¿Aprender sobre qué? Aprender sobre nuevas tecnologías y su impacto en el ambiente. Ya está. ¿Cuál es el impacto de estas nuevas tecnologías? Especialmente, vamos a subrayar la nueva tecnología. Ya está. Una profesora tiene como propósito promover en los estudiantes la reflexión. ¿Qué busca? ¿Qué busca la docente? ¿Cuál es su propósito?
Su propósito, ya voy a pintar de otro colorcito, es promover, ¿promover qué? Reflexión, ya. Quiere que piensen, mediten, ¿no? Eso es lo que quiere. Sería bueno que diga otra cosa, pero acá dice reflexión, no dice acción, ¿ya? Entonces, tiene como propósito promover reflexión acerca de la necesidad de reciclar, ¿ya? O sea, piensen en reciclar. Ya está. Hay una necesidad, dice. A ver, ¿es necesario o no es necesario reciclar aparatos eléctricos y electrónicos? Ya está. Con esto completo la idea. Hay sobre nuevas tecnologías y el propósito es promover reflexión acerca de si es necesario o no es necesario reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. De acuerdo con el propósito, ya me está preguntando sobre el propósito, ni siquiera de la nueva tecnología, ¿ya? Para lograr este propósito, ¿cuál es el propósito? Que reflexionen, ¿ya? Promover en los estudiantes, es promover, promocionar, dice, ¿no? Pero ¿qué es lo que busca en realidad? Que reflexionen. Es lo que está buscando, la reflexión acerca de la necesidad, que piensen, ¿ya? Entonces dice, ¿cuál de las acciones es la más pertinente para que piensen? ¿Ya? En otras palabras, ¿cuál de las siguientes acciones es más pertinente realizar? Ya, hay tres acciones. ¿Ya? Entonces, me está preguntando por la acción más pertinente. ¿Ya? Significa que las tres pueden ser acciones pertinentes, pero ¿cuál es la más pertinente? Entonces, ahí también enfocarse. Más pertinente. Listo. Teniendo ya las palabras o las frases clave, ya podemos atacar entonces, abordar la respuesta que más se acerca. Proponer a los estudiantes que elaboren fondos de pantalla. Fondo de pantalla con frases que promuevan el uso de aparatos eléctricos y electrónicos que sean amigables con el ambiente y que luego configuren estos fondos en las computadoras. Ya. A ver, aquí te está diciendo, proponer a estudiantes que elaboren, acá está diciendo, elaboren, o sea, diseñen una imagen, ¿ya? Una imagen con frases que promuevan el uso de aparatos. Frases que promuevan el uso de aparatos electrónicos, que sean amigables, para empezar, estimados colegas, y que luego configuren estos en fondos de pantalla. Aquí el propósito es que reflexionen. Promover la reflexión acerca de reciclar. Hay necesidad de reciclar, de eso está hablando. Pero acá está proponiendo frases que promuevan el uso de aparatos electrónicos amigables con el medio ambiente y no tiene relación con el propósito, porque acá me está hablando, oiga, te estoy hablando de necesidad de reciclar aparatos. O sea, piensa si hay necesidad de reciclar aparatos eléctricos y electrónicos. Y la alternativa A ya también me dice, no, tiene que haga las frases que promueva el uso de aparatos electrónicos y eléctricos que sean amigables con el ambiente. Y luego configurarlos en la pantalla. ¿Eso hará que piensen? ¿Hará que reflexionen? Eso me pregunto, ¿no? A ver, las frases que promuevan. Voy a subrayar esto de otro color. Estas frases que promuevan el uso de aparatos eléctricos y electrónicos que sean amigables con el ambiente. Eso promueve la reflexión acerca de la necesidad de reciclar, ¿no? Eh,
no tiene coherencia. Vamos, o de repente sea, ¿no? Pero vamos analizando el otro. Pero ya la idea ya lo he subrayado. El otro dice, involucrar a los estudiantes en la difusión de un vídeo promocional de una campaña de recolección de aparatos. ¿Ya? A ver, involucrar a los estudiantes en la difusión de un vídeo. Acá ya tienen, busca que difundan un vídeo promocional. Ahí está. Acá dice recolección. Aquí ya está algo mejor, diría yo. Dice, difusión de un vídeo promocional de una campaña de recolección de aparatos electrónicos y eléctricos en desuso y malogrados. Voy a subrayar eso. Ya está. Y pedirles que contribuyan a esta campaña trayendo de sus casas y pedirles que contribuyan a esta campaña trayendo de sus casas alguno de esos aparatos en desuso, a la IE, ¿no? O sea que la profesora, ¿no es cierto? La profesora le está diciendo, bien, acá tengo un vídeo promocional, ¿ya? Ustedes, por favor, estudiantes, difundan este vídeo. Y este vídeo estamos promoviendo una campaña para que la gente recolecte aparatos eléctricos y electrónicos en desuso y malogrados. Y además de eso, les pido a ustedes, por favor, que traigan algunos de esos aparatos que están en desuso a la institución educativa. ¿Ya? Este, aquí, esta parte sí tiene relación con el propósito. Es reflexionar acerca de la necesidad de reciclar. Hay necesidad de reciclar, pero el propósito es reflexionar. Pero aquí, a ver, ya está diciendo, en este momento hay que generar una campaña ya, ¿ya? A la acción ya estamos haciendo, ¿ya? En este momento, a ver, hay que iniciar que se recolecte los aparatos electrónicos y para ello ustedes empiecen, traigan algunos de esos aparatos en desuso a la institución educativa. Ya me imagino ya. Vamos a los estudiantes montonando en el colegio cantidad ¿no? Que cada estudiante nomás traiga, a ver, algún aparato en desuso de su domicilio a la institución educativa. Prácticamente la institución educativa podría convertirse este, en un lugar de reciclado. Yo creo que ya basta, ¿no? La institución educativa tiene sus propios aparatos en desuso, ¿no? Esos televisores, esas computadoras, monitores bien gordas del pasado, ¿no? Esas, la CRT, creo. Y eso es suficiente, ya lo tiene. Entonces ahí, de repente, esta última parte estaría desvirtuando, ¿no? La alternativa. Ahora vamos a ver la tercera. Pedir a los estudiantes que identifiquen sus hábitos de desuso, pero a ver, pedir a los estudiantes que identifiquen sus hábitos de uso de aparatos eléctricos y electrónicos, brindarles páginas web con información confiable sobre los componentes de estos aparatos y su impacto en el ambiente para que elaboren un boletín de difusión en la institución educativa sobre componentes de los aparatos eléctricos y electrónicos y sustenten por qué sería o no necesario reciclarlos. Ajá. A ver, dice, pedir a los estudiantes identifiquen sus hábitos de uso. Ya, primero le está diciendo, o sea, que identifica cuáles son tus hábitos de uso de aparatos eléctricos y electrónicos. Ya está.
Esa sería la primera parte. Brindarles una página web, esa es ¿no? O la otra acción, con información confiable sobre componentes de estos aparatos y su impacto en el medio ambiente. ¿Ya? De repente, lo más importante acá sería la información confiable sobre componentes de estos aparatos y su impacto en el ambiente. ¿Ya? Listo. Una fuente confiable. Y otro, y que elaboren un boletín de difusión en la institución sobre los componentes de los aparatos. Ahí está. Dice, boletín de difusión en la institución educativa sobre componentes de aparatos eléctricos y electrónicos que sustenten, ¿ya? Quieren hacer justificar, quiere que justificar. ¿Qué cosa quiere justificar? ¿Por qué sería necesario o no reciclarlos? Entonces, aquí, ¿qué palabra nos liga, digamos, nos conecta al contexto? Aquí hay una palabra bien clara. Voy a pintarlo de rojo. Dice necesidad. La necesidad. ¿Eh? La necesidad. Y acá abajo, justo no, dice, ¿por qué sería o no necesario? Entonces, de esta manera, identificamos, queridos colegas, la respuesta correcta, ¿no? Solamente haciendo, conectando, ¿no? Porque acá dice, piensa acerca de la necesidad. ¿Es necesario o no es necesario? Pero para determinar si es necesario o no, tendría que conocer, ¿qué debo conocer? ¿Cuáles son esos componentes que serían este, útiles de esos aparatos electrónicos? O sea, de todos esos aparatos, ¿cuáles son los componentes? ¿Qué componentes contiene? Ahora, y esos componentes, eh, tengo que tener una información, un libro, una revista, que es una fuente, ¿no? Donde me informe, me diga, ¿sabe qué? Por ejemplo, de la refrigeradora, que es un aparato eléctrico, tiene sus componentes, tales el cobre, tienen algunos otros gases, etcétera, ¿no? Entonces, que me diga sobre los componentes. Entonces, de tal manera que yo puedo decir, ¿no? En ese boletín, por ejemplo, las refrigeradoras tiene este componente del cobre, los gases, etcétera, ¿no? El televisor tiene esos televisores viejos, ¿no? Tiene estos vidrios, esas pantallas, esas placas, transistores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí sí, ¿no? Y a partir de ello, ¿por qué sería o no, sería necesario o no lo sería, ¿no? Ese hecho de reciclarlos. Entonces, de esa manera determinamos este, la respuesta a esta pregunta. De hecho, que es un poquito más largo y necesita de nosotros nuestra agudeza de análisis. Pero gracias a estos espacios, queridos colegas, pues vamos desarrollando. Así es. En este caso, la alternativa, ustedes pueden visualizarlo, ¿no? ¿Dónde está? ¿Ya? Entonces, ¿dónde las personas piensan? En la primera, es más, está muy lejos del propósito, ¿no? No promueve reflexión. En la segunda, eh, no promueve reflexión, más que nada promueve acción, ¿ya? En la segunda promueve acción, no reflexión, accionar, ¿no? Y es más, una de las acciones es que los estudiantes traigan todos disculpa, ¿no? Los vejestorios, ¿no? Aparatos en desuso, bueno, eléctricos o electrónicos, sus tabletas malogradas, teléfonos celulares malogrados, sus refrigeradoras malogrados, etcétera, ¿no? ¿A dónde van a llevar? A la IE. Entonces, ese sería el punto negativo, ¿ya? Entonces, acá en el último, sí.
nos ayuda rápidamente. Estaríamos, cuando dicen identifiquen sus hábitos de uso, le está haciendo pensar. Ya le está haciendo pensar ya. Y cuando dice que estoy haciendo pensar, ya está promoviendo, ¿está haciendo reflexionar o no? Sí, claro que está haciendo reflexionar. ¿Ya? Y además le dice, oiga, tengo acá una información confiable sobre los componentes de estos aparatos. A ver, ¿no? A ver, voy a ver de qué se trata. También le está haciendo pensar. ¿Ya? Entonces, y finalmente ya ustedes conocen cuáles son sus hábitos y también saben cuáles son sus componentes de los aparatos. Entonces, podemos hacer una difusión. ¿Qué les parece? Siguen pensando. Así sería bueno. Entonces, ya, pues, para elaborar, entonces sería un producto. ¿Cuál es el producto? El boletín. ¿Sería producto de qué? Producto de la reflexión, ¿no? Sería como una consecuencia de haber reflexionado. Entonces, ahí ¿qué tienen que sustentar? ¿Por qué es necesario o no es necesario reciclar? Entonces, de esa manera, queridos colegas, resolvemos este tipo de preguntas. Ya no necesitamos memorizar la pregunta, oye, era la A, la B, no sé, he visto en el primer examen, segundo examen. No, colegas. Acá pongamos nuestras habilidades para ese rato. Entonces todo va a estar bien, coleguitas. ¿Ya? Bueno, hasta este punto, esta noche, queridos colegas, más bien de repente las disculpas del caso por las fallas. Había fallas, no solamente hoy día, también el día lunes. No sé si sería bueno que si mañana, no sé si podríamos de repente hacer una una recuperación. No sé si ustedes me permiten, queridos colegas, yo estoy totalmente llano y estos jueves y viernes nos vamos a quedar acá en la ciudad donde hay bastante conectividad y ah, podemos avanzar. No sé qué dicen ustedes, colegas. El día de mañana yo estaría gustoso de repente recuperar, ¿no? Y luego también los próximos días, de repente también hacer un poquito más exigente nuestro trabajo. Eh, Como también me estaban comunicando que a ver, si nuestro examen es el día, por cierto, yo también voy a dar este examen, colegas. Este, Estoy inscrito, así que no hay problema. Todos compartimos esto, nos estamos fortaleciendo. Entonces, no sé si el lunes 30, 31, 1, 2 y 3, estos 5 días podemos también afianzarnos, ¿no? Y cosa que ya el sábado todo el día descanso, súper descanso, colegas, ¿ya? Ya prácticamente esos días podremos trabajar. O de repente, yo también estaba pensando otro. Mañana trabajamos, podemos trabajar mañana 12, no sé qué, dirán ustedes también, ¿no? Finalmente. El 12, el 13 normal, hacemos este esfuerzo. De repente también podemos hacer el esfuerzo y hacer el 17, el 24 más, ¿no? Y la última semana tendríamos que hacer solamente el 30, 31, 1 y 2. ¿Por qué, colegas? El 3 y el 4 debes estar descansado, colega. Ya he dado yo sé que cada uno de nosotros tenemos nuestro estilo de dar un examen, pero al margen de ello, es importante que nosotros debemos estar en paz y en tranquilidad el 3 y el 4, porque asumimos que el día 5 a las 9 de la mañana o a las 8, 7 y media creo, tenemos que constituirnos. Entonces necesitamos un descanso. Pero a menos que eso va a depender de la mayoría, ¿no? Pero yo lo recomendaría, mira, gracias a Dios he dado varios exámenes, colegas, y en todas ellas, pues, ¿no? Se he podido ocupar los primeros lugares, tanto en nombramiento como en contratos, ¿no? En mi historial, más o menos, podemos ubicar. Entonces yo transmito de repente la experiencia más que nada, ¿no? La experiencia y la técnica, ¿no? Entonces,